Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Esta próxima semana, el día 21 y el día 22, se celebran respectivamente el Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Agua. Ambas fechas que se han designado como tal para recordar la importancia que tienen estos recursos para la sobrevivencia de la especie humana. Y hablamos de sobrevivencia, no hablamos de la preservación del recurso como tal, porque sí, sino que por la importancia que tienen para la sobrevivencia de la especie humana en estas circunstancias que tenemos, que vivimos con el calentamiento global. Se vuelve urgente preservar los bosques, que además está íntimamente relacionado con la preservación, el uso y consumo responsable del agua. Solamente un 3% del agua del planeta es agua que podemos consumir. Un tercio de la población está sin acceso a agua, un tercio de la población mundial no tiene acceso al agua, y que era un recurso que hasta hace poco se consideraba inagotable, ha tomado vital importancia por cuanto no en balde es llamado el vital líquido. Para hablar acerca de estos temas, de estos días y lo que esto implica, está con nosotros el profesor Marvin Torres. Él es biólogo y además es asesor, consejero de Jóvenes Ambientalistas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Néstor. Muy amable. Un placer estar aquí. Íntimamente relacionados los dos. Es decir, sin uno no hay otro. Sin bosques no hay agua y sin agua no hay bosque. Eso es un binomio inviolable, básicamente. Yo creo que siempre vamos a recordar cuando éramos niños y decían que el agua era un recurso natural renovable. Tal vez recordamos eso de clases y repitiendo aquello, decía un profesor de impacto ambiental que yo tuve, y es cierto, uno lo repetía, pero hay que agregarle unos asteriscos a eso. El agua utilizable, el agua de consumo o el agua que uno puede convertir en algo, más allá solamente de estarla viendo. Vos podés tener un lago, vos podés tener un río y si está contaminado es como que no hubiera agua ahí. Sí. Básicamente, tenemos los océanos llenos de agua, pero ya sabemos que esa agua no la puedes utilizar como desearas, tenés que desalinizarla, etcétera, etcétera. Y el agua de lluvia, que parecía un recurso, de hecho una de las estrategias para adaptación al cambio climático era la cosecha de agua de lluvia. Obviamente con años niños eso es imposible o un reto completamente usar el agua de lluvia, amén de que en la mayoría de las zonas del país llueve únicamente de 4 a 5 meses al año, efectivo, y no llueve diario. Entonces nos encontramos ante un sinnúmero de retos con el tema del agua y los bosques que son interesantes. Siempre hablan del río San Juan, el río Coco, el río Grande Matagalpa y todos estos ríos. Siempre le digo a la gente, ¿cuánta agua utilizamos de esos ríos? Prácticamente cero, porque el 60% de la población del país vive en el corredor seco. Sí. Y ahí no están esos ríos. Básicamente no hay manera de que esa agua que parecieran caudales la aproveches en esos otros lados. Pero además recientemente, es decir, en los años anteriores hemos visto, por lo menos a mí me ha tocado pasar por el río Coco o afluentes del río Coco, que prácticamente son cauces de piedra, cauces de arena y piedra, pues, es decir, donde hay un charquito de agua donde debió haber corrido o corría antes agua en cantidades suficientes. El río Coco era un río relativamente ancho, pues. Hay que leer las crónicas. El río Grande Matagalpa entraba en barco. ¿Me entiendes? Eso alguien, vos le decís a alguien eso ahora. Por ejemplo, yo estuve en el Paso Real entre Muy y Matiguá. Se llamaba Paso Real porque hasta ahí llegaba mercadería y todo. Sí. El que le decís eso, que ahí entraba un barco, se ríe en tu cara hoy. Ciudad Antigua, en Nueva Segovia, a mí me asombró porque estuve recientemente en Ciudad Antigua, y Ciudad Antigua, es decir, una ciudad que se cambió del lugar porque fue quemada por piratas que entraron del Caribe a esa zona en embarcaciones. Pues. Y no dice, ¿cómo? Sí. ¿Por ese río? ¿Cuál río? Esa hilacha de agua que va ahí. y no fue pipante, no fue en canoa. No, entraron en barco. En barco, sí. Entonces ahí tenés un ejemplo de que hay agua, primero no es renovable, segundo no todo es utilizable y tercero es un recurso que pareciera infinito y no lo es. Y requiere mucha empatía.
y requiere que el agua se vea desde un punto de vista económico, como un consumo, así como ves una entrada al cine, como la compra de un carro, como la compra de un McDonald's, etcétera. El agua tiene que verse tal y cual y ponerle el valor que merece, porque honestamente cada vez que yo miro a alguien regando el asfalto, regando cemento en la mañana para que se ponga fresco, o a esa gente... O para que no ponga tierra, para que no eche tierra. De que no eche tierra, o ves a la gente en esas piscinas que ya se van a poner de moda ahorita, aparte que se me revuelve el estómago, pienso lo inconsciente que somos de lo que está pasando. Porque al mismo tiempo, mientras esa persona está llenando una piscina y la vacía el mismo día, hay alguien en el corredor seco, principalmente una mujer o una niña, que tiene que caminar 3 horas de ida, 3 horas de regreso para poder conseguir un par de baldes de agua. Pero es que ese además es un tema... el tema del acceso al agua y la vulnerabilidad por razones de género y por razones de edad al agua también es una cosa que a veces no se considera. Es decir, se habla del agua pues como tal, pero eso es ciertísimo. Es decir, mujeres y niñas son quienes más sufren por problemas de agua. Y se ha paliado en los últimos años, se ha paliado un poco el problema. No todo es negativo, yo no voy a ser negativista. Las cosas han mejorado un poco en ese sentido, ya no es como antes. Hay mucho acceso al agua que ha mejorado. Pero ahora te estás enfrentando de que las pocas comunidades que tienen poco acceso al agua ya son menos tal vez. Sin embargo, sigue siendo un problema que existe. Y en estadística sociológica, mientras haya un caso, existe el problema. Sí. Así de sencillo es. No necesitas nivel de significancia, ni valor de P, ni nada de eso. Mientras un caso exista, sigue habiendo un problema. Así se hace estadística en esos casos. Pero es que lo que pasa es que, a ver, por gestión institucional es probable que la brecha para el acceso al agua y la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales, como las mujeres, las niñas, al agua, se haya reducido por gestión institucional. El gran problema es que tenemos el calentamiento global que agrava las condiciones justamente para poder acceder al agua de todos, no solamente de un grupo específico, sino de todos, ¿verdad? Tal vez nosotros no lo resentimos mucho porque aquí en la ciudad abrimos la llave del agua y por lo general tenemos en la mayoría de los lugares. Decir, y tal vez eso no hace, no importa, si eso es, el agua es abrir la llave nada más, por eso es que se llenan las piscinas. Porque el tema de Managua es simple. La mayoría de las casas de Managua está entre los 30 y los 200 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos toda la sierra de Managua, ¿verdad? Yo tomo de manera atrevida desde San Andrés de la Palanca toda esa cordillera subiendo por todo lo que es la sierra de Managua, el crucero de las nubes, etcétera, etcétera. Todo eso está arriba de los 400, 500. Entonces, como estamos en la parte de abajo de la Pana, por decirlo así, parece que el efecto es menos sensible. Sí hay, porque la fluctuación de 24 horas de los pozos existe, ¿no? Hay una fluctuación de los pozos cada 24 horas. Pero no es el caso de otros lugares que el agua se va una semana, el pozo se seca una semana. Por ejemplo, hay ciudades aquí que están muy altos. Y es un quebradero de cabeza cómo soluciona ese problema. Por ejemplo, andate a Huaco. Huaco, ¿cómo está? Está encima de la recarga hídrica. Y hacer un pozo en Huaco, te reto, tierra es piedra. Se viene un reto que va más allá solamente de la accesibilidad. Después, el cambio climático, si vos tenés un plan, comenzás a escribir un proyecto, sometés el proyecto, conseguís el préstamo, viene el préstamo, pasan unos años, no, eso no es como que de un día para otro, desde que haces el plan de proyecto y todo. Sí, el plan de ejecución. Y lamentablemente el cambio climático está avanzando a pasos agigantados cada 5 años. Entonces ya lo que hiciste hace 10 años, ya ahorita lo tenés que volver a repensar. Porque los mismos científicos, por ejemplo, han visto, sacaron un informe hace 2 años, que las proyecciones que ellos habían trabajado ya estaban desfasadas a como las habían hecho 10 años atrás, porque habían habido cambios en el modelo. Entonces, vas ante un reto de que el cambio climático va corriendo, ¿verdad? La gente dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Niño o niña? ¿Qué sé yo? Este empieza niño y termina como niña. O a veces empieza niño y termina... O sea, y este año tiene cara de niño, va a ser niño. ¿Cómo fue el año pasado? Súper lluvioso. Dicen que este año va a ser niño. Vamos a ver. Ya he visto esos años yo que empiezan con uno y terminan con el otro. Sí, no, es decir, es que incluso... pues o hay un híbrido, pues. Hace 10 años se decía un año niño, un año neutro, un año niña, un año neutro, un año niño, y así sucesivamente. Hace 10 años. Hoy
Hoy día estamos hablando que hay muchas probabilidades que este sea un año niño, es decir, un año con poca agua, que es lo que nos causa a nosotros el niño. Sin embargo, es probable que en la segunda parte del periodo lluvioso entremos a condiciones neutras, incluso niña. Es decir, que podamos tener cualquier cantidad de agua. Ahora la gente dice, llovió bastante el año pasado. Yo le digo a la gente, pues yo recuerdo que llovió como llovía hace 20 años. No te estoy viendo más largo, o sea, fíjate que nos hemos acostumbrado tanto a que no llueva que pareciera que llovió bastante. Sí. Y honestamente yo siento que llovió como yo recordaba que llovía. Sí, no, es decir, el 2022 fue un año relativamente... Yo le llamaría normal. Normal o satisfactorio de lluvia, pues es decir, hubo suficiente humedad para producir, que es lo que nosotros requerimos con la lluvia. Y te voy a decir algo muy importante, no solamente es porque a veces lo vemos como números totales, por ejemplo, Managua debería llover entre 1400 y 1800 milímetros anuales, más o menos, creo que por ahí anda el rango, no recuerdo bien, pero no anda más de 2000. Digamos que llovió 1600, 1700, no sé cuánto llovió el año pasado. Alguien diría, pues llovió bien. Sin embargo, es importante la distribución de esa lluvia. Porque si esos me llovieron en 2 meses o 3 meses, ¿qué pasó con los primeros meses? Se toman como si se pareciera que hubo una sequía. Entonces, no solamente es que llueva. ¿Cuál es una de las quejas de los productores de leche? Que cae mayo y cambia el precio. Y dicen ellos, me cambias el precio en el acopio, ¿verdad? Porque yo he escuchado a los productores, y dicen, me cambias el precio en el acopio, pero si no empezaba ni a llover, y me estás tratando como en condiciones de invierno cuando todavía aquí parece que hay un verano. Tiene serias implicaciones en el consumo. Ahora, lo que pasa también es que, a ver, nosotros estamos acostumbrados también a hablar de mayo, el inicio del periodo lluvioso en Nicaragua, ¿no? Porque en el Pacífico, en mayo empieza a llover, o en mayo esperamos la primera lluvia, más bien, porque a veces es hacia finales de mayo que empiezan que se instala el periodo lluvioso. Sin embargo, en donde se produce leche, en donde esté el ganado, que es por lo general la región central, en la región central, en mayo ya está lloviendo. Bueno, o más bien, no ha dejado de llover, en teoría. Pero hay años que no es así. Hay años que te volas mayo sin una sola gota. Y ahí es donde ellos reclaman, ¿verdad? Por eso se han movido al Caribe. Por eso es un movimiento un poquito hacia el Caribe de muchos productores, porque en el Caribe es un poquito más estable la precipitación, aparentemente todavía. Digo aparentemente porque no sé. Aquí hay que ver exactamente, hay que estar en el lugar para ver cómo llueve. Sin embargo, al final para el consumo se traslapa eso en que las cosas están más caras. ¿Por qué? Porque no tengo condiciones para producir y tengo que mantener un mínimo de entrada de dinero para poder seguir subsistiendo. Entonces le tengo que subir los precios a las cosas. Si no lo hago, desaparezco. Entonces, ¿quién queda soportando? ¿Quién queda recibiendo eso? El consumidor. ¿Qué hace el consumidor? Mira si aguanta y lo puede seguir comprando o no compra, ¿verdad? Eso es lo que hace. Ahora, el consumidor nicaragüense pareciera que tiene una actitud bastante plástica, ¿verdad? Como que se adapta un poco a veces a las situaciones, entonces elástico. La forma de la demanda del nicaragüense es bastante elástica, entonces ahí uno se pregunta cómo funciona entonces el sistema. Hay una escasez, pero ¿cómo lo va a asumir el consumidor? Cada consumidor ve cómo lo asume. Sí. Cada quien se defiende. O deja de comprar o reduce la cantidad de compras, pues. Es interesante. Yo creo que ese es un fenómeno que sería bien interesante estudiar. ¿Cómo es la forma de consumo? Porque estas cosas, como con los frijoles, se disparan los frijoles. Pero si llovió, sí, pero llovió mal. O llovió mucho y te quemó el frijol, porque también eso pasa. ¿Qué es quemar? Agarran hongos, porque básicamente hay demasiada humedad. Hay todo ese fenómeno. ¿Qué hace el productor para defenderse? Agarra lo que logró sacar y lo ensila inmediatamente para tener reserva para vender. Entonces, y la sobredemanda no es tan, la sobreoferta no es tan grande todavía como para bajar los precios. Y eso es lo que termina ocurriendo. ¿Cuándo te bajan los precios? Cuando la sobreoferta. Entonces, ¿él qué hace? Defenderse porque él dice, no, yo no voy a perder. Nadie quiere perder, ¿verdad? Entonces, ahí es donde comienza todo ese juego de balances en el cual el cambio climático y la carencia de agua comienzan a entrar en juego, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la agricultura y la ganadería? Pelean en espacio con el bosque. Entonces, como pelean en espacio por el bosque,
yo necesito el bosque porque necesito agua, pero al mismo tiempo necesito producir. ¿Qué hago para poder estar en ese equilibrio? Hay tierras que son históricas de consumo, producción, pero esas tierras a veces ya están cansadas. Entonces, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Hay todo un sinnúmero de cosas que a donde la tecnificación entra en juego en estos casos, porque entonces vas a ver a través de la tecnificación cómo puedes solventar o paliar algunos de los problemas, ¿verdad? Pero no es algo tan fácil ni tan disponible, obviamente, porque a veces la tecnificación requiere que todos tengan un grado alto educativo, ¿verdad? Para poder llegar con una tecnología nueva necesitas que al menos más de la mitad de tus interlocutores tengan un grado de técnico. Sí. ¿Me explico? Porque la innovación no funciona con menos educación, entonces, y no solamente que tenga un grado técnico, que tenga un grado técnico y entienda de lo que le estás hablando. Pero de repente, más que el grado técnico, me parece que es que entender de qué se está hablando y asumirlo, ¿no? Porque ese es uno de los asuntos. Y asimilarlo. De la producción, asimilarlo, es decir, ver que eso sí funciona, que eso le puede dar rédito, ¿no? Ahora, yo le pregunto a alguien, yo le puedo preguntar a alguien que habla sobre eso en la calle de manera tranquila, y le digo yo, ¿usted está dispuesto a arriesgar? Porque usted tendría que hacer una parcela experimental. Y una parcela experimental, ¿cuántos miles de Córdoba son para un productor? O sea, a veces hay que ponerse en el papel del productor también, Sí, porque el productor es un poco reluctante. Un poco reluctante porque esa aventura le puede costar unos cuantos miles. Sí. Y puede no sacar nada. ¿Me explico? Que todo se vaya a pérdida, sí. Porque tenés que venir con dicen que viene la metodología bien validada. La metodología puede estar validada en cualquier lado, pero si no la pones en práctica primero para ver. Y hay productores que lo hacen, que no tienen problema de hacerlo. Pero acordémonos que estamos hablando de que este es un país bien heterogéneo. No es lo mismo la cultura del Pacífico que la del Caribe que la del centro. Cada quien está en sus bemoles. ¿Qué más productores se tratan de poner allende a los proyectos, a las capacitaciones? Sí. Por eso digo, yo no soy negativista. Pero no es un proceso que va a pasar de un día para otro, porque primero la persona tiene que encontrar que lo que está haciendo. Muchos se tiran de cabeza y lo hacen y tienen éxito, más de algunos falla, etcétera, ¿me entendés? O sea, no podés exigirle. Ahora, viene la segunda parte, muchos productores quieren exportar, ¿verdad? Entonces están dispuestos a tecnificarse más allá para la exportación. Entonces significa que el mercado nacional queda en segundo plano, no va en primero. Sí. Así de sencillo, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque él quiere tener mejores ingresos. Y aquí el asunto a veces no es ni siquiera exportar, porque, es decir, son compradores extranjeros que compran localmente, no es que hacen un pedido para que el productor exporte. Le compran al productor en su parcela. Sí. Entran con camiones. Y se llevan esa producción. Es decir, ni siquiera es que el productor exporta como tal. Su producto sí va a la exportación, pero el productor no necesariamente exportó, vendió localmente. Entonces, pero hay que subir los estándares. Y eso no significa una mejoría necesariamente. Miremos a los productores de carne, que son uno de los grandes utilizantes del agua. El productor de carne quiere exportar, quiere vender, y es un sector fuerte. O sea que la carne es un sector fuerte. Pero el productor de carne necesita agua, número 1, pasto, número 2, y necesita estándares mínimos para poder exportar. Entonces, igual como el café que es nuestro cultivo mimado, ¿me entendés? El café es el cultivo mimado de nosotros porque saca la cara por Nicaragua y tiene volúmenes. Pero el café tiene que luchar por calidad primero, antes que por otra cosa. El tabaco, hay mucho, porque hay que meterlo en el consumo, el uso de tierra. El tabaco es otro consumo mimado, necesita agua, necesita cuidado. ¿Y cuántos de esos puros de la exportación vemos en Nicaragua? De los de la clase más alta, no los vemos porque esos van solo embalados para afuera. Entonces, ahí te ves donde vas a la innovación y otros temas, ¿verdad? A donde vamos a tener un regalo. ¿Cuál es el regalo que vamos a tener de parte de que estos productos se exporten? Que el consumidor del producto final ya está pidiendo sostenibilidad ambiental. Y las empresas están pidiendo sostenibilidad ambiental a que va a comprarte. Te dice, yo te voy a comprar eso, pero demostrame, papi, que la finca la estás manejando bien y que estás conservando un tracto de bosque y tienes agua. Porque ya a nivel internacional eso ya se está volviendo una usanza. Sí. No te compro si no hay sostenibilidad ambiental. Sí, y eso no solamente es decirlo, hay que certificarlo. Y hay que certificarlo. Entonces, tenemos la ventaja de que tenemos un consumidor que no es el nacional, que es el extranjero, que también está pidiendo más. Y eso ayuda a que aquí también haya un deseo de ponerse las pilas, pues, porque esa es una ventaja que sacas de la exportación.
aparte de vender a mejor, mejorar los niveles de la finca. Algunas fincas en el tema ambiental porque están pidiendo sostenibilidad. Las fincas del café son pioneras en esto, todos lo sabemos. ¿Verdad? La caña de azúcar ha reducido el consumo de agua en casi un 40-50%, creo. Con este tema que ahora está usando sistemas más eficientes de riego y todo lo demás. La mecanización está ayudando a que no se hagan quemas necesariamente, etcétera. Hay un montón de cosas que mejoran, ¿verdad? Pero viene de la mano de ¿qué? De que alguien te lo está pidiendo. El consumidor empuja a que la empresa haga las cosas ambientalmente mejor. Seamos honestos. Lo segundo es la necesidad. Si tengo necesidad de agua, tengo que pensar en bosque. No puedo pensar en que va a quedar agua de lluvia, no, bosque, porque el bosque es el que me va a ayudar a que el agua se filtre. Pero ese es un pensamiento relativo, es decir, porque no necesariamente se piensa en el cuidado del bosque, sino en bosque donde hay agua y ahí me voy a meter, y como necesito campos pelados para el cultivo. O para el cultivo, entonces se tala el bosque. Entonces es relativo, sí se necesita el bosque, pero no necesariamente lo estamos cuidando. Hagamos una pausa y hablamos acerca de eso en esta conversación en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el profesor Marvin Torres. Él es biólogo, decíamos, y además es asesor, consejero del movimiento Jóvenes Ambientalistas. Hablamos a propósito del Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Agua. Decía yo que el tema de entender la necesidad del bosque no necesariamente lleva al cuidado del bosque, a la preservación del bosque, que es hacia donde deberíamos de estar, o hacia donde los productores deberían de estar caminando, y el país debería de preocuparse, y cuando digo el país hablo de todos nosotros, ¿no? Deberíamos de preocuparnos por los bosques. Hemos escuchado acerca de los colonos, ahora se habla un poco menos de los colonos en las reservas, en Indio Maíz, en Bozaguá, pero se sigue hablando siempre de los colonos que están aumentando, están despalando los bosques, ya sea para utilizar la madera, para comercializarla, o para expandir la frontera agrícola. ¿Ah? El asunto es que el bosque como tal, a mí me ha tocado andar en el campo y yo he visto algunas experiencias de productores que sí están cuidando el bosque porque entienden la necesidad de tener bosque, pero hay productores, grandes especialmente, a los cuales no les interesa cuidar el bosque porque dicen que eso es tirar su dinero, gastar su dinero, que ellos lo que necesitan es sacar dinero. Entonces nos encontramos a veces con con ese problema de entender y asumir el cuidado del bosque para poder tener agua, además. Sí, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que todo ocurre en saltos generacionales, ¿verdad? Vos me decís, el conflicto del uso de la tierra para pasto, producción, pero necesito bosque para el agua, y cómo concluyen eso. Bueno, ese enfoque, ¿cuántos años tiene? ¿Tendrá 50? ¿Tendrá menos? No sé. No tiene un siglo si ese enfoque. Vamos a ser honestos. Bueno, a ver, no nos vayamos muy largo. El Día del Agua, el Día Mundial del Agua, no es de vieja data su celebración. Estamos hablando del 93, la primera vez que se celebró el Día Mundial del Agua. Entonces, le estás pidiendo a familias de productores históricas o a gente que ha hecho históricamente producción, ya sea a gran escala o a menor escala, que cambien un comportamiento de 500 años, desde que se empezó la ganadería, la caña, etcétera, en el país. Ellos vienen históricamente haciendo la forma desde el uso de frontera agrícola, es su forma tradicional con la que han trabajado toda la vida. De pronto le venís vos con los movimientos de los 70 a cambiar el chip y decir, no, las cosas hay que hacerlas distintas. Entonces le estás pidiendo a una institución de más de 200 años que haga un cambio en menos de 30 años. Hay que tener paciencia también. A veces ese es el número uno que tengo que decir. El número dos, ellos sí están conscientes. Y te aseguro que muchos empresarios de este tipo están conscientes de verdad, no conscientes desde el punto de vista de moda. Entonces, pero los cambios tienen que sucederse de una manera lógica, ¿me entendés? Ellos tienen que adoptar nuevas tecnologías que, como te digo, yo he visto una práctica que lo están haciendo, y tienen que encontrar quien logre
entender ese mercado para comprar lo que ellos están recibiendo. Hay toda una cadena de servicio aquí que no es tan fácil. Como decir, voy a sacar hoy, por decir algo, frijoles orgánicos y los voy a vender. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto me cuesta la libra? Pues hermano, te va a costar 25 la libra de frijol orgánico porque eso es lo que cuesta. La gente lo compra. Alguien diría, ¿por qué todo lo orgánico es caro? Porque es caro. La manutención es más cara. Es decir, hay razones por las que es más caro, ¿no? No es porque sea una moda. Mucha gente que como es moda lo venden caro. Vaya a producir frijoles orgánicos. A ver si es caro, con que toda la plaga que le cae, con todo lo que quieres hacer, toda la mano de obra que gasta y la productividad que es baja. Sí, no, yo me encontré un productor cafetalero que me decía, a mí no me resulta hacer café orgánico porque no me lo van a comprar. Es decir, no me van a dar el precio, pues. ¿Me entendés? Sí. Entonces, el tema es ese, ¿verdad? Vámonos y nos pongamos en eso. Entonces, no puedes cambiar de un día para otro. Entonces, la confrontación de bosques viene de la mano del uso de tierra. El uso de tierra viene de parte del ordenamiento territorial. ¿En qué estás utilizando el ordenamiento territorial? ¿A dónde tienes carreteras, casas, cultivos, potreros, bosques, etcétera? ¿Tendrías que rediseñar las áreas protegidas? Sí, las tendrías que rediseñar. Áreas protegidas con vocación hídrica. Revisar las partes altas de las cuencas o las zonas de recarga hídrica más importantes de una cuenca y que se vuelva reserva. Si no la puedes hacer pública, bueno, pagos de servicios ambientales, ya se hace en muchos países. Al que tiene bosque, más de 5 hectáreas o 10 hectáreas, qué sé yo, hay especialistas que se encargan de esto. Sí. Que diga cuál tiene un bosque que realmente está rindiendo frutos desde el punto de vista hídrico y pagarle. Recientemente Nicaragua presentó el mapa de uso de suelos o una aplicación acerca del uso de suelo, que en teoría debería de funcionar para que yo quiero producir frijoles, pero resulta que donde yo tengo tierra no me funciona para los frijoles, lo que me funciona es para, no sé, para poner una floristería, pues, por ejemplo, ¿no? Y no para frijoles. Entonces, ¿cómo crees que va a funcionar eso? Es información, porque es decir, aquí lo importante es información, porque ¿qué es lo que ocurre? Normalmente hemos querido sembrar lo que no necesariamente está listo el suelo para producir, y ahí es donde ocupamos los agroquímicos, ¿no? Porque creemos que todo lo que sembramos se produce. Sí, porque Nicaragua es bueno en general, hay que decirlo. Nicaragua es bueno en general para la producción, con altas y bajas. Un agrónomo se siente y me dice, no es cierto. Sí, yo sé que no es cierto, pero si lo comparas con otros países continentales o otras realidades, sí, nosotros somos un poquito mejores. Siembro maíz en un lugar que no necesariamente tiene el fósforo, el nitrato, etcétera, necesario para... Se lo regalo maíz. yo. Me va a dar maíz, pero no me va a dar los buenos rendimientos de maíz. Pues ese es el asunto. Tenés el tema de las variedades, etcétera. Hay un montón de cosas, por ejemplo, pero el tema es, en ese sentido, ¿verdad?, de la producción y el consumo, es de que vos tenés que venir y confrontar el uso del suelo. Y vos me decís, es que esta tierra no la podés, por ejemplo, el tema de las áreas protegidas. Vamos a regresar ahí porque estamos hablando de agua y bosque y ese tema es de eso lo que estamos. Vos venís y me le decís a alguien, ahora su finca o su área quedó en un área protegida. Te va a quedar bien, te dice... Pero si esto toda la vida, desde los tiempos de mi abuelo, esto era mío. Sí. Ahora le pertenece al Estado, porque es área protegida. Entonces, ¿qué hace la persona? No se identifica con el área protegida. La ve como un enemigo, como un estorbo. ¿Verdad? Porque vos... Ahora, si yo le digo, mira, ahora esto es área protegida, pero es un área protegida de vocación hídrica. Y te tengo que pagar yo para que preserves el bosque. ¿Cómo te voy a pagar? No sé, hay que hacer un cálculo. ¿Cuánto es el costo por hectárea para darle a esta persona? Métele una factura del agua, hermano. 10 Córdobas, pago de servicios ambientales. 10 Córdobas, ¿por cuántas casas en Managua? Se pudiera. Tal vez estoy hablando de una utopía y un economista me va a contradecir. Yo solo estoy diciendo una idea. De algún cuero tienen que salir las coyundas. Y si tenés que hacer pagos de servicios ambientales, y estoy hablando de Managua, porque es muy bonito Bozaguá, Indio Maíz y todo, pero aquí hay 1.4 millones de personas en esta ciudad. Si se seca, por decir algo, el agua o el acceso al agua en el río San Juan, donde viven 2.000 personas o 1.000 personas, que sé yo cuántas viven. Bueno, va a haber problemas para 1.000 o 2.000 personas. El impacto en cantidad de personas es menor. Aquí vamos a andarnos con un machete en la mano y un bidón de agua, 1.4 millones de personas. Esa es la gran diferencia de esa realidad con esta.
Y por eso yo a veces le digo a la gente, tenemos que voltear los ojos hacia los bosques de utilidad para el consumo. Y no me parecen malos los proyectos en Bozaguas e Indio Maíz, pero me va a traer pipas de agua de Indio Maíz, pues, para suplir la demanda de agua de Managua cuando nos estemos matando aquí por y eso es pronto, ¿viste? Y los que me estén viendo, que no me vean alarmista, eso es más pronto lo que ellos creen. Sí. No, mira, yo varias veces he dicho que cuando a mí me tocó estudiar en la primaria, en la secundaria, que hablábamos de los recursos naturales, los renovables, los no renovables, de la preservación de los recursos, porque ya se hablaba de la preservación de los recursos en los 70, en los 80. Sí, era la revolución verde. Pero estábamos hablando que eso era largo. Eso es idílico. Los recursos iban a acabar quién sabe cuándo. Posiblemente nosotros no íbamos a ver que los recursos empezaran a acabar. Sin embargo, es lo que estamos viendo hoy. Mira, es decir, 30, 40 años después. Hubo un escándalo porque hace 2 años en Estados Unidos le iban a imponer impuestos al agua para consumo agrícola y no sé qué y no sé cuánto. Yo me encontré una revista del 68. En esa revista usada. Yo estaba hojeándola y de pronto estaba un artículo, ¿verdad? Era una revista X, no era nada especializada, no. Estoy hablando de una revista para caballeros donde hay artículos de todo, de moda, etcétera, de perfume, de lo que sea. Había un artículo hablando de la crisis del agua que se nos avecinaba. Porque un senador de la Cámara Alta, creo, de Estados Unidos, escribió un libro preocupado con el tema del consumo de agua a como estaba en ese tiempo. Estoy hablándote cuando nadie hablaba del tema. Y este señor estaba preocupado, decía, una solución va a tener que ser ponerle impuesto al agua. Para ver si de esa manera la gente la cuida y podemos recuperar algo para poder mantener la misma agua. O sea, que la misma agua se mantenga a sí misma a través de los impuestos. ¿Verdad? Cuando lo ves 40 años después, decimos, ese maje viajó en el tiempo, decimos. Eso es lo que decís. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio venir? Porque nadie pensó que el agua se iba a acabar. Nadie. El agua doméstica, vamos a hablar del agua doméstica, no la industrial. El agua doméstica perece ante la mente de los fachentos y los pulcros. ¿Por qué perece ante la mente de los fachentos y los pulcros? Porque el costo de verse bien y de tener la casa bonita tiene un costo hídrico absurdo. La gente se baña 2 a 3 veces al día en Managua porque no le gusta andar sudado y hediondo. ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? La gente riega porque hay que regar el jardín. Yo no qué vergüenza, la gente venga y me mire la casa con el jardín desbaratado, que es terrible. A gastar agua en el jardín se ha dicho. Regame ahí, que esté fresco. Va a la otra. La lava de dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzo a sumarte el costo del agua desde el punto de vista solo del glamour. A ver, ¿cuántos galones son? Vos gastás en promedio de 5 a 7 galones de agua cuando te bañas. Si vos te bañas diario y te bañas de 2 a 3 veces, hay gente que se baña 2 veces. Es un estándar en Managua porque lo he escuchado. Vos estás hablando de 10 a 14 galones de agua que se fueron por el hoyo solo para que alguien a la par no se quejara que estoy hediondo. Entre comillas hediondo, ¿verdad? Porque no sé, no es necesario. ¿Verdad? Porque nos fijamos en eso. Sí. Decía un gringo que vino en los 70 a Nicaragua, el nicaragüense es interesante, pareciera que siempre anda recién bañado. Y es cierto. El nicaragüense siempre parece que anda recién bañado, porque anda recién bañado, esa es la razón, no es por otra. Entonces váyanse a Sudáfrica. Yo me llevaría a las 100 personas más influyentes de este país, los monto en un avión, los mando a Sudáfrica, y los mando ahorita, que esté el verano en Sudáfrica, terminando, para que miren cada cuánto se baña un sudafricano. Porque el agua no llega, ya ellos... Pero bueno, ¿entendés? El hecho de bañarnos es un hecho cultural. Es decir, acordate que hemos dicho, y la historia ha mostrado, que nosotros éramos de los que nos bañábamos todo el tiempo versus los europeos que vinieron que no se bañaban. Teníamos un tema cultural con pero digo, vayan a Cape Town en Sudáfrica y pregunten cada cuánto se logra bañar a alguien allá, porque en Cape Town les dijeron o beben agua o lo ocupan para bañarse, decidan. Sí, es que ese es el asunto, y aquí nosotros... Y ese es el futuro. Por eso te digo, aquí nosotros, que tenemos la facilidad de abrir la llave y tener agua, un chorro de agua que cae, no sentimos o no vemos el problema que no lo queremos ver. Porque sí lo sabe, todo el mundo lo sabe. El nicaragüense es muy inteligente.
lo que es terco. La gente lo sabe, pero no lo quiere ver. Yo no voy a... Se ponen como que le pegaste un sombrerazo a una lora. Bueno, espérese, ya vamos a llegar a los días. Ya vamos a llegar a ese punto donde usted tiene que decir, ¿por ese vaso de agua o por un balde para bañarse? Ese balde me rinde varios vasos de agua. Sí, sí. ¿Y la gente cree que esto es alarmista? No es alarmista, lamentablemente. No estoy hablando nada alarmista, estoy hablando de algo que lamentablemente... El ser humano no ve venir las crisis. Nunca. El Imperio Maya, cuando vinieron los españoles, ya no existía. ¿Por qué crees que no existía el Imperio Maya? Porque habían devastado sus recursos naturales. Ya está demostrado científicamente que ellos ya habían devastado sus recursos naturales. ¿Cómo era el Imperio Maya? Opulente. Había opulencia en el Imperio Maya. Había toda esa actitud. Entonces, ¿cuál fue el resultado de eso? Que el imperio desapareció. Quedaron poblados de maya, pero el imperio estaba listo. Sí. Ya no existía como tal. Cuando vinieron los españoles, quedaron el cascarón nada más. Porque los españoles no desaparecieron a los mayas. La principal amenaza para el agua es que el bosque desaparezca. Esa es la principal amenaza para el agua. Sin embargo, para el agua de consumo, las principales amenazas tienen que ver con la contaminación. Y el reuso del agua. El no reuso del agua, porque sí. Aquí lo que tenemos es un no reuso del agua. Aquí el agua la botamos y prácticamente no la reutilizamos. No, se tira. No la reutilizamos. Descaradamente se tira. El otro día alguien me hablaba de un proyecto urbanístico en el cual pensaba que podía utilizar el agua o reutilizar el agua, por lo menos para el riego del jardín. Sí. Por lo menos para el riego del jardín. Puede. El agua de la ducha, el agua del lavatrastos, pues. Pero eso era un proyecto que se quedó en proyecto, porque no vi que eso llegara a funcionar. La industria es uno de los principales contaminantes del agua de consumo. Sin embargo, nuestra industria es muy pequeña. Sí, yo no la considero ni importante ni hablar de ella. Las principales afectaciones por industria estuvieron en el lago de Granada, que entiendo que eso ya está controlado y se ha trabajado. Managua también. En León, el Río Chiquito, que eso era el desagüe de la ¿cómo se llama? De las talabarterías, ya está mucho más manejado cuero también. Principalmente, sí. Y está relativamente controlado. Es decir, ahorita más bien el tema nuestro tiene que ver con que se sequen los recursos hídricos. El uso del suelo. Sí. Y en el tema del cambio climático tenemos que entender algo muy importante. Nosotros no somos el problema. Nuestras emisiones son tan pequeñas que ni siquiera de manera local. El cielo aquí es azul. La salida está azul. Aquí no tenemos como un problema grande. Las grandes decisiones se tienen que tomar para el tema del cambio climático afuera, entre los grandes contaminantes. Contaminantes, sí. Uh-huh. Y nosotros aquí lo que tenemos que aguantar es el pencazo, básicamente, porque no nos queda hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? El más importante es, creo que, tener conciencia real del problema. Porque teniendo conciencia real del problema voy a comenzar a tomar acciones para que no sea tan dramático cuando tenga que tomar las acciones que tenga que tomar, ¿verdad? Cuando ya no sea. Alguien diría, ¿a qué te refieres? ¿Irse acostumbrando? Sí, irse acostumbrando. Cambiar la forma de ser un poco. Nosotros en Joven Ambientalista, una vez, hace años, estuvimos en un proyecto y una parte del proyecto era llevar gente a Sudáfrica a hacer esta ambientación de cómo funciona un país que ya no tiene recursos hídricos. La gente se quejó porque no se podía bajar la pantalla, la palanca del baño, no me puedo bañar, me dan unos tales polvos que no me ayudan en nada. Ya los sudafricanos miraron a la gente como, ya van a llegar ahí y no quieren adaptarse de ahorita. Uh-huh. Porque todos vamos a llegar ahí, o sea, si no hacemos nada. Incluso aunque hagamos algo, no puedo asegurar que no vamos a llegar ahí. Así de grave es la cosa, pues. Entonces, yo creo que hay que tener un poco más de conciencia. Como consumidor, tienes que tener súper conciencia porque vos como consumidor vas a mover a la industria, ¿verdad? Y tenemos que estar claros de que no hay nada que no se pueda cambiar. Las culturas no son elementos inamovibles. Las culturas son dinámicas. La gente me dice, es que el garrobo es tradicional de la Semana Santa. No vas a cambiar porque es tradicional. Fue tradicional cuando había 10.000 indios aquí pegados a la costa indígena, perdón, digo indios se ve mal.
pegado a la costa del lago, donde eran españoles. Ahora hay 1.4 millones de habitantes en Managua. Eso se comieron 50 garrobos. Nosotros necesitamos comer miles de garrobos. Esa es la razón por la que hay que cambiar, porque esa cultura empezó cuando éramos un puñado de gente, ya no es el mismo miles sistema. de garrobos que además ni siquiera los estamos produciendo. Es decir, quemamos el bosque, porque eso quería llegar, hablando de bosques y agua. En el corredor seco, muchas de las áreas naturales se queman para la cacería ilegal de garrobo. Entonces, ni siquiera estamos perdiendo bosques por la industria, por el cultivo, por esto. Lo estamos perdiendo porque alguien se quiere comer un pinol de iguana. ¿Me explico? O sea, las quemas, buscar los mapas de calor, eso está gratis en internet. Están en el corredor seco. ¿Y dónde están? En la área de casa. Andate cerca de Villa Carmen, por Ingenio Montelimar. Ellos tienen quemas ahí a veces, hay problemas de quema ahí. ¿Por qué? Porque la gente anda garrobeando, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que tenés es que la gente dice que es mi cultura. Ah, pues no bailes marimba, le digo. Yo se lo dije a alguien así. No bailes marimba, le digo, porque la marimba vino de África, no es indígena. Se lo dije, se lo tenía que decir, porque cosas que creemos que son culturales son fusión ya, per se. ¿Verdad? Sí. El Malinche vino de Madagascar, no es un palo de América siquiera. La gente cree que, ¿me entendés? O sea, exótico. Todo Nica tiene un palo de mango en su patio. El mango vino de la India, te cuento, no es nicaragüense. Lo trajeron los españoles. Cuando comenzás a ver qué es cultura y te das cuenta que lo que hoy llamamos cultura es una fusión, es una mezcla de un montón de continentes, incluso la de Nicaragua. ¿Me explico? Entonces, andar hablando de cultura y que no voy a hacer este cambio porque es cultural, a mí me parece innecesario. Ya es como, brother, ya. Sí, es que yo creo que sí podemos cambiar, la cultura es dinámica. Podemos cambiar costumbre. Y fíjate la que cultura es dinámica, la cultura se han adaptado cada 100 años. Yo planteo un ejemplo de algo que yo vi, 2 casas, una al lado de la otra. En una había un jardín, con árboles, inclusive. Creo que tenía limonario y un árbol de mango. Y no sé, algo más. Pero además tenía plantas. En esa casa hacía poco calor. No te voy a decir que no haya hecho calor, hacía poco calor. Sin embargo, en la casa de al lado, justamente para evitar el polvo, pusieron una plancha de cemento en donde iba el jardín. Y ahí no había nada verde, porque ni la casa estaba pintada de verde. Y en esa casa hacía calor. Ahora sí. Hacía calor. En esa otra sí hacía calor. En la de al lado hacía menos calor. Entonces yo digo, nosotros podemos apostar a eso. Que se seque Costa Rica, que se seque Honduras, toco madera, ¿verdad? Pero si nosotros nos preocupamos porque nuestra casa, este país, esté cuidado en su bosque, vamos a tener agua más tiempo. Es decir, porque podemos retrasar, podemos reducir ese problema que viene con el agua, con la falta de agua, que es lo que se prevé que va a terminar ocurriendo. Me parece que podemos ir y trabajar en esa línea. Hay que ser positivista siempre. Sí. Y no hay que compararse con los malos. Es que tal país, no, olvídelo, él lo está haciendo mal, usted hágalo bien y ya está. ¿Qué le importa el que lo haga mal? O sea, yo no soy bueno porque el otro lo hace mal. Yo soy bueno porque hago bien las cosas. Hay que tener una actitud menos mediocre en ese sentido, porque a veces nos comparamos solo con los malos. ¿Qué es eso? Digo yo, y el que lo hace mal, que lo haga mal, y déjelo, no es con usted. Usted haga bien las cosas porque usted las tiene que hacer bien, porque es su deber hacer bien las cosas. Y yo le llamo a la gente que dejen de estar poniendo esas piscinas y dejen de estar comiendo garrobo. Como que el garrobo les va a solucionar algún problema. No hay ninguna diferencia entre un garrobo y una gallina a la hora de hacerse un consomé. Porque lo que estamos haciendo es destruyendo los bosques con eso. Número 1. Y número 2, estamos siendo poco empáticos. Estamos demostrando un poco de soberbia al yo actuar. Como yo tengo el montón de agua, yo la gasto porque es mi agua. Y yo la pago. Cuando no la puedas pagar porque ni siquiera te llega, quiero verte si vas a hablar de la misma manera. Consérvela. Seamos conscientes, seamos mejores seres humanos. Yo a veces miro muchos anuncios, ¿verdad? Donde dice, seamos mejores seres humanos. No cuesta nada ser un mejor ser humano. Más consciente. Eso no requiere que tengas ningún grado educativo más allá de la educación que te dan en la casa. El tema de botar basura, que es un problema del Pacífico. Sí. Yo viajo a Matagalpa, agarro un bus en Guanuque, Matagalpa, y los buses llevan su cosito para botar la basura. Y yo vi una señora que iba a botar la basura por la calle y el cobrador le dijo, muchacho, no seas cerdo. Ahí está le dijo el cobrador el basurero. Ahí está el basurero. Y digo yo, Managua no es Nicaragua. Y yo veo muy buenos ejemplos fuera de Managua. Lugares limpios. Yo voy a Mazonte, yo voy aquí a Nagrote. Son lugares limpios, bonitos. Cambiemos la cultura. No
no nos sintamos orgullosos de esa mediocridad, de ser sucios, de gastar el agua y de no cambiar porque estoy estancado, en mi memoria quedó estancada en que yo soy así. Porque si no somos mejores, no esperemos resultados mejores. Eso es la realidad. Y queremos resultados mejores para estar bien. Porque todos queremos estar bien mientras alguien nos solucione los problemas. Así es. Y si yo señalo así con alguien, ese la está paseando, hay 3 deditos para atrás. ¿Verdad? Hay que estar muy conscientes, porque tenemos que ser consumidores conscientes. Esa va a ser la gran lucha de estos 10 años para que el tema, en todo lo que hemos venido hablando, cambie. Que seamos consumidores conscientes, porque siendo un consumidor consciente, van a haber más bosques y va a haber más agua. No estoy diciendo que eso es mágico, no estoy diciendo que es así, pero es uno de los escenarios en los cuales las cosas mejoran. Podemos apostar a ese escenario. Los otros escenarios se pueden ir trabajando. Yo apuesto por el escenario de ser un consumidor consciente en primer lugar, sí. Eso es lo que yo apuesto. Bárbaro. Gracias por esta platicada.